Entonces, si nos puedes hacer la presentación, Rosaura, y muchísimas gracias de verdad por estar presente con nosotros. Gracias a todos y todas. Creo que la información que les vamos a dar es muy importante, pues el gobierno de la Ciudad de México, como ha señalado la doctora Sheinbaum, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y con investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, del Instituto Pasteur de su sede en Corea y de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, iniciamos un ensayo clínico con 2 tratamientos de los que hay evidencia científica que pueden coadyuvar en tratamiento inicial de personas positivas en COVID-19 con síntomas de leves a moderados. El doctor Kesenovic va a hacer una parte inicial de la presentación y nos va a explicar exactamente qué consiste estos protocolos científicos. Y muchas gracias a todos los que nos han ayudado en esto. Doctor Kesenovic tiene la palabra. Buenos días, saludo con mucho gusto a la doctora Sheinbaum, a la doctora Ruiz, a la doctora Oliva, y agradezco al profesor Silberger que nos acompañe el día de hoy. Yo quisiera pasar unas diapositivas. ¿Puedo compartir la pantalla? Por favor. Sí, creo que súbela. no. Creo que no. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Bueno, yo puse esta primera diapositiva porque quiero empezar por agradecer a la doctora Sheinbaum que haya aceptado que la Ciudad de México participe en estos protocolos. Yo pongo en esta diapositiva que la historia de la pandemia se está construyendo por distintas formas, por distintas instituciones, y aquí es donde específicamente quiero agradecer a la Ciudad de México, quiero agradecer también a la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a el canciller Marcelo Ebrard por las gestiones para ponernos en contacto con los distintos investigadores. Y creo que todos tenemos propósitos muy claros, y lo que esta pandemia nos va a acabar traduciendo es una unión entre la historia y la biología para favorecer a los pacientes. Por eso pongo a la condición humana. Y con ello me refiero específicamente a la salud y a la enfermedad. Ahora bien, entrando en materia en la siguiente diapositiva, sabemos que el virus no puede vivir solo y que este virus necesita nuestros genes y necesita nuestras proteínas para poder vivir y replicarse. Y también sabemos que gran parte de los medicamentos que estamos usando es cuando las personas se internan ya en los servicios de hospitalización. Y creemos que lo que se requiere son nuevos antivirales que nos ayuden a mitigar la crisis del COVID-19, que actúen en fase más temprana. Lo que quisiéramos es evitar que los pacientes tengan que llegar a internarse y tengan que después sufrir todas las consecuencias de esta infección. En la siguiente diapositiva les menciono algunos de los detalles muy básicos de cómo es que el virus entra y da lugar a las complicaciones. Tiene una glicoproteína en espiga que envuelve al virus, que se une a la membrana celular del huésped a través de unos receptores que se llaman receptores de angiotensina ACE2, y tiene una fusión con la membrana viral y después penetra hacia el tejido. Aquí hay detalles de cómo se sintetiza, pero la parte muy importante es que tiene una porción que se llama S1, que se une a un dominio que se llama RBD, que es fundamental para poder hacer que el virus tenga afinidad por los distintos tejidos. Les pido que recuerden esto porque parte de los tratamientos que vamos a presentar dentro de unos momentos es precisamente
tratando de evitar que el virus entre a los tejidos y tenga su actividad antiviral. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos a los receptores y a los inhibidores de las proteasas, y más adelante, después de que presentemos el protocolo, yo le pediría al profesor Silberger que nos diera un comentario sobre cómo actúa alguno de estos medicamentos precisamente sobre estos sitios, y serían medicamentos directamente antivirales que pueden actuar o a nivel de la enzima convertidora de angiotensina 2 o de la proteasa de transmembrana serina de tipo 2. La siguiente, por favor. Entonces, de lo que se trata esta presentación, y yo de veras aquí le quiero agradecer a la doctora Sheinbaum, es de cómo llevar la ciencia al servicio del manejo de los pacientes y cómo podemos, en base a eso, tratar de obtener nuevos desarrollos terapéuticos que contribuyan a disminuir la carga de esta pandemia tan importante que nos está azotando. Le voy a pedir al doctor Gotés, quien fue médico internista, hizo medicina interna en el instituto y después hizo una especialidad en farmacología en Canadá, y que va a ser el investigador principal de esta investigación. Entonces, le pediría al doctor Gotés si nos presenta el estudio. Gracias, doctor, y nuevamente igual agradezco a la doctora Sheinbaum, a la doctora Ruiz, la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este ensayo y este trabajo que es realmente un estudio colaborativo, donde varias instituciones estaremos participando con el propósito de buscar agentes novedosos para tratar personas con COVID-19. Este es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, es decir, varias instituciones participantes, de varios brazos, que implica que serán 4 brazos de tratamiento en fase 2, con nuevos agentes para el tratamiento de pacientes ambulatorios. Esto es una porción importante, con prueba positiva para COVID-19 leve a moderado. La siguiente, por favor. Estas son las instituciones participantes. Como podemos ver, pues somos varias instituciones colaborativas tanto del país como de fuera de México, instituciones de salud importantes, instituciones, centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, bueno, somos varias instituciones que estaremos tratando de reclutar pacientes para ingresarlos al protocolo. La siguiente. Uno de los aspectos importantes que mencionaba el doctor Krecenovich es como gran parte de los tratamientos que tenemos actualmente para el manejo de las personas con COVID-19 son en el contexto de hospitalización. Sin embargo, la mayoría de los casos de COVID-19 no se hospitalizan, es decir, son personas que están ambulatorias, que están en casa, en aislamiento, y que pudiéramos desarrollar o buscar tratamientos para tratar de disminuir el periodo de enfermedad e incluso disminuir el riesgo de progresión hacia hospitalización. Vemos en esta gráfica con los datos tomados del gobierno de México que el 73.83% de los pacientes son ambulatorios. La siguiente, por favor. En ese sentido, además, un buen porcentaje de personas que tienen prueba positiva para COVID-19 y que están ambulatorios tienen comorbilidades. Y estas comorbilidades, como todos sabemos, incrementan el riesgo de deterioro clínico. Es decir, que una persona de un estado leve o moderado de enfermedad pueda progresar hacia un estado grave. Eso es lo que queremos evitar en el contexto de estas personas para tratar de disminuir la morbimortalidad asociada a COVID-19. La siguiente. Entonces, como comentaba, la mayoría de los casos de personas con COVID-19 son ambulatorios, se presentan en un inicio con síntomas leves o moderados
Y un aspecto muy importante es que el tratamiento actual es de soporte, es decir, el uso de antipiréticos para tratar de bajar de fiebre, tratar de disminuir las molestias musculares, etcétera. No hay todavía un tratamiento estándar, tratamientos antivirales o tratamientos que reduzcan el proceso de progresión hacia la gravedad si es que una persona con COVID-19 leve o moderado progresará. La siguiente. Y estos son los dos agentes que vamos a probar en este trabajo. Este es un trabajo aleatorizado que implica que es un estudio en donde los pacientes de manera al azar se les incluirá en el protocolo. Es un estudio controlado con placebo, es decir, cada uno de estos agentes novedosos será comparado con su placebo respectivo y correremos al mismo tiempo estos brazos en paralelo con estos dos agentes. Uno es el mesilato de camostato, que es un inhibidor de serina proteasa, que como les comentó el doctor, pues es una de estas proteínas relevantes para el proceso de unión del virus y la entrada hacia las células. Creemos que si podemos inhibir esta serina, podemos disminuir la entrada de la célula y la replicación viral y tratar de disminuir la gravedad del cuadro. Este medicamento ha tenido actividad in vitro, es decir, en pruebas de laboratorio con SARS-CoV-2 y ha sido aprobado en otros países para otras indicaciones, mas no para SARS-CoV-2. Esto es un aspecto relevante, por lo tanto es un agente meramente experimental, es decir, para probar su evidencia en COVID-19 debe de pasar un proceso de estudios clínicos que es como el que estamos llevando a cabo. Y el segundo agente es artemisiano. Artemis es un remedio herbal que se ha utilizado por muchos años y que se ha utilizado como medicamento antipalúdico y que se ha probado que tiene por lo menos varios agentes que se han confirmado como activos, incluyendo el ácido dihidroartemisínico, el ácido artemisínico y la artemisina, que estos se han comprobado que son agentes antipalúdicos y que en pandemias previas con otros betacoronavirus se han mostrado que tiene actividad antiviral contra estos betacoronavirus previos. De tal manera que, una vez más, incluyendo similar al camostato, es una molécula que estamos probando, es un preparado que estamos probando dentro de un estudio experimental y que una vez que podamos probar si tiene actividad o puede reducir mostrar efectividad en la reducción de riesgo de progresión de COVID-19, se puede avanzar en las etapas de investigación clínica. La siguiente, por favor. Queremos tratar a personas con estas moléculas, compararlas con su placebo respectivo en pacientes ambulatorios positivos para COVID-19 con enfermedad leve o moderado y queremos observar si estos medicamentos en específico disminuyen la progresión a hospitalización o al uso de cualquier terapia con oxígeno suplementario después de 14 días de tratamiento. Es decir, este es un objetivo muy claro porque sabemos que los pacientes que se ponen graves, pues en algún momento requieren hospitalización o terapia con oxígeno. De tal manera que este es un objetivo que creo que es asequible y de tal suerte que vamos a buscar reclutar pacientes con estas características. Será en colaboración con las instituciones participantes y una vez que podamos llegar a nuestro tamaño de muestra deseado, podemos hacer un análisis y observar si existe algún beneficio, ¿no?, con alguno de los tratamientos. Sí, creo que con esto concluiría. Muchas gracias. Gracias, José. Si me puede quitar la pantalla un momentito. Yo creo que esta historia, esta pandemia, ha traído muchas cosas, entre ellas la posibilidad de colaboración con científicos de distintas partes del mundo. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompaña el doctor Peter Sieberger, quien es bioquímico. Él hizo sus estudios en la Universidad de Erlangen-Nuremberg y después en Boulder, en Estados Unidos. Trabajó en el Sloan Kettering Research Center en Nueva York, después trabajó en MIT, fue profesor asociado de química y estuvo en el Instituto de Tecnología de Suiza y es el director en el Max Planck de coloides e interfaces.
y es un investigador muy reconocido, con más de 550 artículos, 4 libros, más de 50 patentes, miembro de la Academia de Ciencias de Berlín, editor de revistas de bioquímica orgánica, de química orgánica, y también es cofundador de la Fundación Hope for Africa, y ha sido una gente con un gran compromiso científico y un gran compromiso humanitario. Y yo quisiera resaltar que los productos que se van a probar en este estudio son todos, provienen de investigaciones básicas, y quisiera pedirle al profesor Sieberger, si nos quiere hacer un breve comentario. I would like to ask you for a brief comment if possible, Peter. Good morning, everybody. It's my pleasure to be with you. Buenos días, muchísimas gracias. Estoy súper honrado de estar aquí en la Ciudad de México esta mañana. Es un fantástico día. Entonces, sí, realmente estoy muy complacido de ver estos estudios básicos que han sido hechos, utilizado extractos de plantas, de la planta artemisia, del mesilatos, y esto ha demostrado que estos extractos tienen un efecto antiviral importante contra diferentes virus. Aislados, esos estudios ahora son la base, el fundamento de estos ensayos que se están presentando, que se van a llevar a cabo en diferentes países. Así que yo felicito al doctor Kirschenbinch, a los colegas, a las autoridades mexicanas, que se están adelantando incluso a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también van a hacer estos ensayos clínicos, pero probablemente van a comenzar 2 semanas después, o sea que ustedes serán los primeros. Entonces, esto será bien importante seguir discutiendo cómo los fármacos, compartir información sobre los fármacos y los hallazgos. Ahora, estos 2 fármacos, los que se están presentando, son económicos, se utilizan todos los años en millones de personas sin efectos secundarios importantes. Y los estudios de las células se ven muy bien, pero la buena prueba, la prueba real será ahora lo que ya se comentó, lo que ya comentó el doctor Kirshnovich. Si esto entonces da un buen resultado en los humanos, será un enorme avance para todos, porque todos esperamos que funcionará a nivel experimental. Finalmente los experimentos son los que cuentan. Ustedes son los primeros que llevarán a cabo esto. Les deseo toda la suerte a todos ustedes, a todos los pacientes con los que estarán trabajando, y yo estaré dándole seguimiento con mis colegas. Me resulta muy interesante y estoy muy complacido de poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues eso sería nuestra presentación, doctora Sheinbaum, de este estudio, que, pues como dijo el doctor Gotés, tenemos que esperar a los resultados antes de echar a andar cualquier observación o cualquier sugerencia. Muchas gracias. Pues este es un trabajo colaborativo, son estos 2 productos que han sido probados en laboratorio y que tienen toda una base científica. Todavía, esto es muy importante para quien nos está escuchando, no están probados todavía, sino que entramos a un protocolo científico de investigación con todas las características, con el apoyo internacional y obviamente bajo la conducción del Instituto Nacional de Nutrición. Participa la Secretaría de Salud y particularmente los centros de salud, porque es fundamentalmente para pacientes ambulatorios. Entonces nosotros estamos colaborando y pues vamos a ir dando, en el momento que ya se tenga algún resultado, pues la información que se requiera, obviamente con toda la base científica. Así que pues, thank you very much, Dr. Sieberger, muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Kirshnovich y al doctor José Gotés por esta posibilidad de realizar estos estudios en la Ciudad de México. Y si gustan, pasamos a preguntas de los reporteros, en particular sobre este tema.
Si quieres comentar después algo también, nuestra secretaria de Salud, Oliva, Gracias. sobre el tema y ya luego veríamos los otros temas. Escuchamos a Eduardo Hernández de El Universal. Hola, buenos días, doctora. Primero, en esta ronda sería de este tema, ¿verdad? Sí, por favor. Me gustaría preguntarles si estos fármacos van a ser probados en pacientes con COVID-19 y a partir de cuándo sería. Sí, va a ser probado. El estudio es precisamente en pacientes que se mandan a domicilio. Y aquí es muy importante la colaboración de la Ciudad de México, porque precisamente son los pacientes que se detectan en los centros de triaje que tiene establecido la Ciudad de México, y luego la posibilidad de seguirlos en su casa con los sistemas que hay para seguimiento de estos pacientes. Es un estudio que se hace controlado contra placebo, de tal manera que podamos obtener resultados que sean significativos. También es muy importante mencionar que, y lo dijo el doctor Sieberger, que ninguno tiene efectos tóxicos secundarios, o sea, que no es que se ponga en riesgo a ninguna de las personas, y además se hace con un consentimiento informado de la persona. ¿Cuándo comenzarían estas pruebas? Nosotros estamos esperando el próximo lunes, ya tenemos todo listo, se ha venido trabajando, como dijo el doctor Sieberger, toma tiempo, pero ya estamos listos para empezar el próximo lunes. ¿Y cuántas personas serán las que pues se harán con cuántas personas se hará esta prueba? Si quieres, te dejo que el doctor Gotés te diga cuántas personas son. Gracias. Sí, tenemos hasta ahora el tamaño de muestras y el número de personas que recibirán los tratamientos son alrededor de 360 personas. Entonces, bueno, esos son más o menos el número que vamos a reclutar. Y el reclutamiento, como comentaba el doctor, pues no es algo que involucra recibir a personas con prueba positiva, que al mismo tiempo se les invite al estudio. Tienen que pasar un consentimiento informado, es decir, es un documento en el que el paciente recibe, lo revisa de manera completa, se aclaran sus dudas y posteriormente firma de manera voluntaria para poder participar en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, es un protocolo que cumple todos los requerimientos de Comité de Ética, Comité de Investigación, COFEPRIS, es decir, ha sido aprobado por pues todas las instituciones que requieren la aprobación, de tal suerte que pues estamos listos y prontos a comenzar. Y por último, me gustaría saber cuánto tiempo durará esta prueba y qué resultado debe tener para ser exitoso. Pues es una muy buena pregunta. El tiempo pues es variable dependiendo de la tasa de reclutamiento. Esperamos que sea un estudio, si podemos reclutar a las 360 personas relativamente rápido, que no dure más allá de 6 meses. El tratamiento dura, desde la fecha del consentimiento informado, dura 14 días. El seguimiento de una persona en específico es 40 días desde la fecha del consentimiento informado. Entonces, por los diferentes aspectos que vamos a investigar, se va a durar 40 días. Para cada persona específico son 40 días y esperamos que podamos reclutar en un espacio no mayor a 6 meses el tamaño de muestra. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Escuchamos la pregunta de Alberto Cuenca de Capital CDMX. Gracias. Para precisar unos datos, las personas que integrarán la muestra serán personas con comorbilidades o no, o sea, ¿qué tanto? Y se incluirán entonces aquí a personas con hipertensión, diabetes, sobrepeso o no. Correcto. Sí. ¿Sí? ¿Es así? Correcto. Sí.
Perdón, las personas que se incluirán dentro del estudio son personas con edad superior a los 18 años, es decir, personas adultas, personas que tengan una prueba positiva confirmada para SARS-CoV-2 y además que tengan al menos una condición de riesgo, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué incluir este grupo de personas? Porque claramente estos son el grupo de personas que más riesgo tiene para deterioro y donde probar medicamentos tiene más sentido. En la salud de las personas que tomen estos agentes, ¿qué reacción esperan ustedes que empiece a darse? ¿Disminución de la fiebre, de dolor muscular, de dolor de pulmonar? ¿Qué reacción o qué sintomatología deberá mostrar el paciente para que ustedes consideren que empieza a ser exitoso? Pues mira, tenemos diferentes evaluaciones, desde evaluaciones clínicas, es decir, signos de síntomas, si el paciente mejora, cuánto tiempo, si tiene fiebre, cuánto tiempo dejó de tener fiebre, si tuvo molestias o dolor muscular, en cuánto tiempo dejó de tener molestia muscular, si tenía signos vitales, si tenía alguna alteración en los signos vitales, por ejemplo, una disminución en la saturación, si mejora o no lo tiene, etcétera, ¿no? Una parte muy importante que no hay que perder de vista es que nuestro desenlace más importante es si entre los grupos de tratamiento, entre el medicamento activo y su placebo, hay una reducción en la tasa de hospitalización en uno y otro o uso de oxígeno. Claramente vamos a ver diferentes desenlaces, incluyendo exámenes de laboratorio, incluyendo qué tan rápido puede negativizar una prueba para COVID, de tal suerte que son personas que serán seguidas tanto de manera remota, en televisitas y en visitas presenciales a lo largo del protocolo. Pueden existir reacciones adversas, pero como comentaban tanto el doctor Kesenovich y el doctor Sieberger, creemos que serían reacciones adversas leves o realmente no tenerlas, pero para ello todas las veces que los pacientes sean revisados serán evaluados en ese sentido, ¿no? Los dos agentes, el mesilato y la artemisia, ¿son agentes que se están utilizando como primicia o ya se estaban utilizando en otro tipo de investigaciones y en cuáles? Los agentes se han probado de manera in vitro anteriormente y hay algunos estudios clínicos corriendo ya. Sin embargo, quiero que quede claro que estos no son agentes que estén aprobados en el país o que estén aprobados en cualquier otra parte del mundo para el manejo de personas con COVID. Sí, por eso se están corriendo estos estudios, ensayos clínicos para encontrar evidencia que soporte su uso más adelante, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría añadir algo, ¿puedo? Por favor. Sí, también me gustaría añadir para su última pregunta que estamos guardando suero de todos estos enfermos en un biobanco, para que en caso de que prueben su utilidad en el COVID-19, tratar de entender y analizar con mayor profundidad cuál es el mecanismo de acción específico que puedan tener estos medicamentos. Yo quisiera destacar, por ejemplo, que el profesor Sieberger pues es un experto precisamente en todo esto que tiene que ver con desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento. Gracias. Escuchamos la pregunta de Daniela Vega de 1TV. Ustedes me dicen si sigo adelante. Sí, Dani. Gracias. Buenos días para todos. Me gustaría consultarles de inicio, ¿por qué estos dos productos, qué se ha detectado en ellos que los llevan a utilizarlos ahora como una prueba COVID? ¿Cuáles han sido sus resultados previos?
¿Qué tipo de efecto tienen para que en este instante se tengan previstos? Sí, mira, yo te puedo contestar, pero aprovechando que está el profesor Silberger, le pediríamos que nos explique cómo fue que in vitro estos productos se vienen usando para otros padecimientos. Entonces, Peter, would you like to mention a little bit about the mechanism of action of the compound? Yes, the compound action on the acción de los componentes en el coronavirus totalmente no está entendido. Hubo un reporte de los científicos chinos en el 2005 que reportó que la artemisia y sus derivados bloqueaba el coronavirus 1. Por eso estamos probando contra el nuevo virus, porque es muy similar, pero también se conoce que esos componentes bloquean los virus de la hepatitis, así que tiene una actividad antiviral muy amplia. Además de estos efectos antivirales, también tienen efectos inmunológicos que han sido vistos ya en otros estudios, por ejemplo, con pacientes de cáncer. Así que hay respuestas, hay reportes. Sin embargo, los virus se modifican. Entonces, todos estos estudios relacionan a Artemisia y son bien importantes y se relacionan con el COVID, porque gente que ha sido infectada muchas veces tienen una respuesta de su sistema inmunológico muy parecido a los casos similares. Entonces, hay múltiples mecanismos previos. Se ha demostrado que tiene un sistema de bloqueo, es antiviral, pero son más difusos antes, ¿verdad? Y tiene más que ver con que el hecho de que hoy hay millones de personas que la gente consume la artemisia para la malaria, pero el mecanismo exacto, incluso para la malaria, no se conoce todavía bien, pero se ha probado que la artemisia ha funcionado bien. El doctor Kersenovich no se escucha. Y en relación a lo que preguntaban hace un momento, uno de los criterios para incluir en el estudio es que tengan alguna comorbilidad, o sea, que sean sujetos que tengan un factor de riesgo para ello. También quisiera mencionar que hemos enterado de este estudio a la coordinación de los institutos, la CINSAI, para que podamos seguir la evolución de todos ellos. Más allá del antiviral en sí, ¿se ha detectado que tenga algún efecto en cuestión respiratoria, que es lo que principalmente se afecta con el COVID, que tenga alguna cuestión de impacto positivo en el sistema respiratorio, en los pulmones, en la oxigenación? Sí, ese es precisamente uno de los parámetros que más se van a estudiar. O sea, dentro de toda la descripción del protocolo, se va a vigilar con especial interés la presencia de síntomas de insuficiencia respiratoria 1, porque eso es lo que condiciona que la gente, una vez que se infecta, acabe teniendo que irse a hospitalizar. El criterio fundamental de hospitalización es que baje la saturación de oxígeno y que afecte el pulmón. Entonces, aquí de lo que se trata comparado con placebo es que podamos observar que los pacientes no tienen que ir a internación por mejoría de sus síntomas. Me gustaría saber, me parece que escuché decir que se tiene previsto llevar estas pruebas y hacer el tratamiento a domicilio. Sí, precisamente ahí es donde la colaboración con la Ciudad de México es muy importante. Yo le pediría a la doctora Olivia si hace un comentario al respecto. Sí, cómo no. Buenos días a todas y a todos. Justamente porque se trata de pacientes ambulatorios es que participa la Ciudad de México a través de sus centros de salud, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública. Se estará haciendo esta invitación a participar en el protocolo y esta búsqueda de pacientes en 4 alcaldías, en Tláhuac,
Tlalpan, Iztapalapa e Iztacalco. Centros de salud de estas alcaldías estarán invitando a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión para participar en el protocolo, y una vez que haya un consentimiento informado, se hará el seguimiento, la toma de muestra en el centro de salud y luego el seguimiento domiciliario. También hay una batería de estudios de laboratorio que también se van a realizar o en el Instituto Nacional de Nutrición o en las unidades de salud de la ciudad. ¿Quién daría seguimiento a estos pacientes? ¿Sería personal de la Secretaría? Sí, personal de la Secretaría. Hay un médico designado para cada una de estas jurisdicciones y para cada centro de salud, que estará especialmente dando seguimiento a los pacientes. Y por último, si me lo permiten, no sé si tengan coordinación con la COFEPRIS en la prueba y la implementación de estos productos para saber en caso de que haya alguna reacción adversa, pues no sé, qué protocolo debería de implementarse en caso de que algo no salga como se tiene contemplado. Déjame pedirle al doctor Gotés que te explique, porque además su especialización tiene que ver precisamente con farmacovigilancia. Mira, en ese sentido, un protocolo de investigación clínica, antes de poder correrse, requiere una aprobación por COFEPRIS, y este protocolo ha sido sometido y tiene su aprobación correspondiente a la COFEPRIS. Además, una de las partes del requerimiento es el informe de las reacciones adversas. En ese aspecto, las que se consideran reacciones adversas serias son aquellas reacciones que pueden desencadenar algún evento grave, llámese muerte, alguna lesión orgánica, algún evento que sea de especial interés. Y esas reacciones, por regulación, deben de ser sometidas a la COFEPRIS en un lapso de 24 horas. Asimismo, deben de someterse al Comité de Ética en Investigación y al Comité de Investigación. Es decir, existen pasos con el propósito de que en caso de que aparezca una reacción u otra reacción que señale la posibilidad de riesgo a los individuos, que el protocolo tiene sus propios mecanismos de autorregulación. Es decir, no es un protocolo que entre y nada más el paciente vaya en el seguimiento, sino que tiene sus mecanismos de control y de seguridad que están establecidos. Y en este caso, pues el protocolo ya tiene su aprobación por COFEPRIS, ha sido sometido al Centro Nacional de Farmacovigilancia, y como comentaba, en cada una de las visitas, tanto presenciales como remotas, será el aspecto de las reacciones adversas de seguridad será evaluado de manera específica. ¿Prevén ya alguna reacción adversa? Mira, cualquier fármaco, cualquier producto que se pruebe puede ser susceptible de generar reacciones adversas. Cuando tenemos realmente estos fármacos, uno de los motivos por los cuales los sometemos a investigación clínica es que porque el perfil previo que se ha mostrado en experiencia previa es un perfil bastante seguro, pero la mayoría de los casos son reacciones gastrointestinales las que seguramente tendremos, pero esperamos que sean reacciones leves. Para poder incluir un medicamento novedoso, uno de los aspectos que siempre se tiene que revisar es el aspecto de seguridad, y si es un medicamento que pueda ser efectivo, que tenga la posibilidad de mejorar una persona, que además tenga un perfil de toxicidad bajo, entonces creo que es un medicamento que puede ser probado, y que creo que nuestros dos medicamentos en específico cumplen esas características. Les agradezco a todos. Muy buen día. Sería bueno que comentaran las características de los medicamentos, de que no son, digamos, procesados. No sé si quisieran comentar algo de eso. Y bueno, el comentario también para lo que preguntaba ahorita es que estos medicamentos han sido usados bajo otras indicaciones y han mostrado un perfil de seguridad. El camostato se ha usado por muchos años para pancreatitis y esofagitis, y el té de Artemisia que ahorita mencionaba el profesor Silberger, pues se ha utilizado para malaria. Entonces, no es de esperarse que tengan una toxicidad porque llevan años de estar siendo empleados. Aquí
¿Hay que vigilar la seguridad? Sí, hay que vigilarla. Pero también la parte muy importante del protocolo es ver la eficacia, o sea, que sirvan precisamente para este tipo de padecimiento. Vienen apoyados de una base científica en el laboratorio, ya probado, y efectivamente ahora lo que habrá que ver es su indicación para COVID-19. Hay una base, no nomás es que se me ocurre, sino que hay una base farmacológica in vitro que demuestra el efecto antiviral de estos productos asociado a su perfil de seguridad por muchos años, en donde no han demostrado una complicación importante, es lo que hace que podamos proceder a este tipo de estudios. Y también resaltar, y yo por eso decía que el agradecer que pueda venir un componente de estos científicos en el sentido de que esto no es un medicamento que se me haya ocurrido, sino que tiene años de investigación y ahora habrá que ver, como ha sucedido con muchos tratamientos, si puede ser reposicionado para COVID-19. Gracias. De Sara Pantoja, de Proceso. Sigo yo, ustedes me indican. Sí, Sara, porfa. Hola. Adelante. Ya. Gracias, buenos días a todos. Primero preguntar rapidísimo, ya hablaron de que las personas que podrían entrar a este estudio deben tener alguna comorbilidad, pero quiero preguntar si va a ser igual para hombres y mujeres y también en qué edades o va a ser como variado. ¿Cómo están considerando estos candidatos? El doctor Gautier le va a decir de los criterios de inclusión. Sí, el criterio que vamos a utilizar es arriba de 18 años para poder incluir. Va a ser tanto para hombres, para mujeres. Esto no hay distinción en ese sentido. Y repitiendo, pues sí, es con una comorbilidad, al menos una comorbilidad, a sabiendas de que pues una buena parte de nuestra población puede tener 2 o más comorbilidades, ¿no? Entonces, pero en ese sentido no queremos ingresar personas adultas de ambos géneros. Ok, y tomarán en cuenta, por ejemplo, acá se ha hablado mucho de que los adultos mayores son también los que están falleciendo. ¿Habrá cierta, cómo decirle, preferencia para este rango de edades? Igual ingresa dentro estamos considerando arriba de 55 años como un factor de riesgo, de tal manera que puede ingresar al protocolo con estas edades, o sobre todo si también tiene alguna otra comorbilidad, ¿no? Ok, bien, gracias. Ahora, preguntar, ¿quién va a pagar estos medicamentos que se van a suministrar a las personas que entren en el protocolo? No sé si es el presupuesto del gobierno capitalino, del gobierno de presupuesto federal. ¿De dónde va a salir el dinero para estos medicamentos? A ver, el dinero en los medicamentos vienen como una donación, o sea que no nos cuesta los medicamentos, y el costo de la atención y los exámenes de laboratorio, todos corren a partir de la institución que está participando. En cada centro hospitalario, como usted seguramente ya sabe, pues la atención en nuestros centros, en el sector público, tiene tasa cero, o sea que no le cuesta a ninguna persona el estar en el estudio, y cada uno de nosotros en su institución absorberá el costo de las pruebas. Cuando tengamos que hacer estudios después en las muestras de biobanco, pues ya será cuestión de ver si conseguimos apoyo de CONACYT o de qué institución para correr algún tipo de estudios en particular. Pero lo que sí es importante es que no tiene ninguna liga con ninguna industria farmacéutica, son productos de investigación y que no tienen costo, no tienen, bueno, sí tienen costo, pero que el costo no
repercute específicamente en una partida especial para ese estudio. ¿Tienen algún aproximado de cuánto le costará a cada institución que participa? No le podría yo dar en este momento la cifra de cuánto. El costo de los productos es muy bajo en el mercado en general. Ya, gracias. Preguntarles también, no sé si como parte de estos protocolos científicos se toma en cuenta algún seguro médico o incluso un seguro de vida para la persona que acepta participar en estos protocolos, en caso de que estas reacciones, que aunque ustedes dicen que pueden ser leves, no sé, que quizá el paciente pueda agravar o incluso morir. ¿Existe este protocolo, le da al paciente que acepta participar algún seguro? Déjeme comentarle, sí, porque en el sitio donde tenga que internarse esa persona o cualquier complicación que surja, será atendida por la institución participante. O sea, la persona tiene garantizado su servicio médico ante cualquier complicación o cualquier tratamiento que pudiera llegar a requerir. Es importante señalar que todo ello se está haciendo en instituciones públicas, quienes toman la responsabilidad de todo el seguimiento y tratamiento de cualquier complicación que pueda surgir en estos pacientes. Y en caso de que el paciente muera, doctor, ¿hay algún seguro de vida para su familia? No, porque recuerde que este es un enfermo que tiene COVID-19, no es un enfermo sano. Y es precisamente de las cosas que pues todos estamos tratando de aprender. Un paciente que desarrolla COVID no le podemos garantizar que no va a fallecer con toda la pléyade de tratamientos que tenemos en la actualidad. O sea, si yo llego con COVID-19, de inmediato soy un sujeto que ya está en riesgo de poder fallecer y no hay manera de determinar de antemano quién lo va a hacer. Ok. Ahora, para la doctora Oliva o para la doctora Rosaura, preguntarles cómo fue que surgió la iniciativa para que la Ciudad de México participe en este protocolo. Fue una invitación directa del doctor Krsenovich. Él nos invitó a la SECTEI y a la Secretaría de Salud, y por cierto también a DIP. Quisiera mencionar que también se va a hacer un seguimiento de los pacientes a través de la Secretaría de Salud, y también va a participar el programa que tenemos de atención domiciliaria encabezado por la DIP. ¿Por qué? Porque como son ambulatorios hay que estar al pendiente de ellos. Yo sí quisiera simplemente señalar esto que decía el doctor Krsenovich. Un paciente de COVID, pues ya sabemos que tiene una probabilidad, por cierto, no muy alta, pero existe de fallecer. De manera que los hospitales que participan se hacen responsables de su paciente. Y en la Ciudad de México hemos mostrado toda la capacidad de tener esos cuidados. Un paciente que está en ese tratamiento se puede simplemente enfermar, tener síntomas graves de COVID y se le atenderá como un paciente de COVID. ¿Sí? Ok. Y por último, me gustaría hacer una pregunta al doctor Sieberger. ¿Está ahí? ¿Sigue ahí? Sí. Yes. Okay. Dr. Sieberger, I would like to know if this experiment has been done in Berlin and which results Quiero saber si estos experimentos se han hecho en Berlín y qué resultados se encontró. Sí, hicimos estudios previos en Berlín, en la Universidad de Berlín, en colaboración con colegas de Copenhagen, en Dinamarca. Nosotros incubamos células de ratón y de humanos y les aplicamos extractos de artemisia y derivados también que se utilizan para tratamientos de malaria, y encontramos una reducción bien importante en replicación viral. Lo mismo de otros componentes que se habían probado antes. Entonces, estos resultados son la base y se replicaron en 2 laboratorios diferentes, y los descubrimientos
fueron la base para otros colegas, incluidos los colegas de México, para poner o para organizar el estudio que se está llevando a cabo hoy en día. Y me gustaría añadir a su pregunta que la razón de que estamos haciendo el estudio es por la prevalencia que todavía tenemos de la enfermedad. O sea, eso es muy importante porque tiene que ser en un sitio que tenga en este momento enfermedad, porque si no, pues se va a tardar muchísimo tiempo en enrolar y tener la contestación. Maybe if I can answer also, we had initially wanted to do a clinical trial in Germany. Nosotros queremos hacer un estudio en Alemania, pero en Alemania el número de casos ya está muy bajo como para llevar a cabo este estudio clínico en Alemania. Por eso tiene mucho sentido hacer estos estudios en países en donde hay muchos casos todavía, porque si no, pues lo hubiéramos hecho en Alemania también. Por eso nosotros unimos unimos las manos con colegas